Bon dia, estem a la Fundació BIT. Jo soc Nabel Lladràs, la coordinadora de l'àrea de cibersocialitat de la Fundació BIT, i avui fem una jornada que és tecnologies per monitoritzar sistemes d'energia i climatització. Volia donar les gràcies a la Neus Sastre Guas, que està aquí presencialment a la Fundació BIT, que és enginyera industrial a baixa tensió i vicepresidenta d'ACINEM, que és l'Associació d'Instal·ladors de Balears, i també les gràcies a Miraen Illarramendi, que està a Bilbao i fa feina en el Departament d'Informàtica i Electrònica de la Universitat de Mondragon. Les dues ens parlaran sobre sistemes d'informació i monitorització per optimitzar el consum elèctric i intentar gastar menys tant a les llars, la indústria, les empreses, fins a arribar a les ciutats intel·ligents. Neus ho farà des d'un punt de vista més empresarial i Miren des del punt de vista del resultat dels projectes europeus en els quals està participant. Moltes gràcies per participar i ja podem començar. Gràcies. A vosotras. Donar les gràcies a la Fundació BIT per convidar-nos avui a fer aquestes xerrades i per donar-li importància, diguéssim, als consums elèctrics i com optimitzar aquests consums. Si os parece, voy a cambiar a castellano para así que se pueda llegar al máximo de gente y Miren también me puedas escuchar bien. Así que si os parece, os voy a compartir pantalla con una pequeña presentación y así lo vamos viendo. Vale. Miren, si me confirmas que se ve bien, por favor. Sí, sí. Todo bien. Bueno, Bel ya me he presentado, yo soy ingeniera industrial y estoy trabajando en la empresa Baix Tensió. Nosotros nos encontramos día a día que mucha gente nos va pidiendo que les preocupa que sube la factura de la luz, que nos está subiendo todo el rato, que no nos dejan de llegar noticias, bombardeos. Y a mí lo que más me preocupa es que últimamente ha venido gente a vernos a la oficina y lo que nos dice es: hemos dejado de poner el aire acondicionado en verano para no gastar tanto, o no vamos a poner la calefacción en invierno porque así ahorramos más. Claro, ¿qué nos pasa? Que realmente estamos perdiendo confort y calidad de vida si dejamos de ponerlo consumidores que habíamos puesto para poderlo mejorar. Entonces, a mí la que me gustaría transmitir en esta charla es formas de consumo para seguir poniendo esa calefacción, ese aire acondicionado y aún así no nos cueste el sueldo de todo el mes. Que creo que hay formas de ahorro para poderlo realizar. Al igual que a las empresas, consumir menos nos va a hacer más competitivo. Lo que es verdad que es muy difícil cuando constantemente estamos realizando y viendo todas estas noticias. Y es que el recibo de la luz sube en 34%, máximos históricos, pero ¿realmente nos afecta? ¿Sabemos si nos afecta? De todos los titulares, a mí hubo uno que me llamó muchísimo la atención porque me parecía como el más coherente, lo que es verdad que no era el que a lo mejor vendía más. Y es cómo afecta a mi factura de la luz la subida del precio del megavatio hora. El bruto encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista tiene una reflexión muy distinta del recibo de cada consumidor. Para algunos pagan más, pero es que hay alguien que con estos recibos realmente están pagando menos con estas regularizaciones. Lo que el motivo principal es que muchas veces no sabemos de dónde partimos. Por lo tanto, antes de empezar a explicar sistemas de monetización o medidas de ahorro, me gustaría presentaros la gran desconocida, y esa gran desconocida es la factura eléctrica, que la pagamos cada mes, pero casi nadie sabe lo que tiene contratado. Es más, yo misma, antes de entrar en el sector, no sabía ni lo que era. Sabía que era un coste que me venía al mes, pagaba y punto. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos contratado? Primero, lo que tenemos que saber es qué contrato tengo. Muchas veces no sabemos si tenemos una discriminación horaria, un precio fijo, porque también habremos escuchado que ponen lavadora por la madrugada, que es más barato.
Y es verdad, si tengo una discriminación horaria, pero si tengo una tarifa plana que pague 0,15, me va a costar exactamente lo mismo ponerla por la noche que por la mañana. Por eso lo primero que me gustaría que hicierais es revisar vuestro contrato eléctrico, saber si tengo discriminación horaria o no. Porque si no la tengo, pues no me influye ir cambiando los consumidores de hora. Voy a pagar exactamente lo mismo. En cambio, si tengo discriminación horaria, me interesa revisar esos consumos para saber a qué hora los consumo, por si los puedo trasladar o no. Y luego, el siguiente paso que deberíamos revisar en nuestra factura eléctrica es el término de potencia. Aquí os he puesto una parte de mi factura eléctrica, es la mía. Y aquí veréis que hay dos conceptos clave. Uno, el término de energía variable. Eso sí que es verdad que es, yo consumo tanto, a este precio pago tanto. Y luego está el término de potencia. El término de potencia es el precio fijo, el que todos comúnmente conocemos, el mínimo de la factura de la luz que debemos pagar. Y ese mínimo muchas veces no sabemos muy bien a cuánto lo tenemos regulado. No sabemos si tenemos contratado 5, 4,6, 6 y tampoco a veces no sabemos el máximo. ¿Qué pasaba antes si no hemos revisado nuestra factura eléctrica? Que antes el mínimo era muy barato. Entonces, ¿qué hacía una empresa instaladora? Para que no te saltara el contador, para que no te quedaras nunca sin luz, ¿qué nos ponían? Pues lo máximo de todos los consumidores, que tengo una lavadora, un aire acondicionado, un horno, lo sumo todo y me da 10 kilovatios. Y te digo que contrates 10 kilovatios, 9,2, 5. Pero la realidad es que nunca lo ponemos todo junto o todo a la vez. ¿Cuántas veces hemos puesto todos los aires de casa en marcha, más la lavadora, más el motor de la piscina? Muchas veces ponemos mucho menos. Y aquí hay, y eso es completamente abierto, están las páginas de las distribuidoras, que aquí podemos ver cuál es nuestro pico máximo, cuál es nuestro pico máximo de potencia hemos tenido. Por ejemplo, si vamos a Endesa Distribución, que es una de las grandes distribuidoras que tenemos en España, en Baleares casi todo el mundo tiene Endesa Distribución, Vall de Sóller o justamente Parvit y Universidad tiene Sant Pol, tenemos a 3 distribuidoras, pero la gran mayoría es Endesa Distribución, podemos consultar cuál ha sido nuestro pico máximo de potencia en un uso doméstico y eso lo que nos permitirá es regular esa potencia a lo que realmente necesitamos, porque tal vez estamos pagando de más por un servicio que no estamos utilizando. Es muy fácil, si vamos a este enlace que nos pone Endesa Distribución, clicamos, luego esta presentación quedará, podéis asistir, es completamente gratuito, os registráis y veréis la siguiente página que os he puesto aquí el recuadrito. Y si clicamos en potencia máxima demandada, aquí nos va a salir nuestros gráficos anuales, este es el mío, de potencia. Y como podéis ver, mi potencia contratada es 5 kilovatios. Pero lo que me va diciendo es los picos máximos de potencia que he tenido. ¿Qué pasa? Si me está en la línea, más o menos está en la media, lo tengo bien ajustado, pero si el término, la línea azul, estuviera muy por arriba, es que yo puedo bajar esta potencia contratada, porque yo lo máximo que tuve y el máximo que he tenido histórico son 7 kilovatios, y además debió ser un momento puntual, máximo de 10 minutos, porque si no os me hubiera saltado ese contador. Entonces, viendo estas herramientas es completamente gratuito, está al alcance de todos y lo único que tenemos que saber es consultarlo. Y muchas veces es por desinformación que no lo hacemos, pero pudiendo acceder a estas páginas, viendo nuestros máximos, lo podemos regular. ¿Qué pasa? Tampoco nos debemos de pasar, porque viene el día que dice, bueno, pues yo veo que más o menos en 4 a lo mejor me bastaría. Y es verdad, podría funcionar en 4, pero cuando estemos en la cena de Navidad con todo en marcha, será el día que nos salte. Y aquí me colgáis, me diréis no. Entonces, siempre nos vale la pena dejarlo en la media, ver lo que realmente consumimos y ponerlo allí. Por lo tanto, lo primero, antes de empezar en nada y recapitulando, es consultar qué tipo de contrato tengo contratada, si es tarifa plana o con discriminación horaria, y luego qué tarifa y qué potencia tengo contratada, por si la puedo ajustar o no. En el tema industrial, sí que es verdad que no hay tantos tipos de tarifa, por lo tanto solo lo que puedes mirar es la competencia de comercializadoras que hay para ver qué precios me pueden ofrecer y ahí jugamos con ventaja porque más de 15 kilovatios, este término de potencia nos lo ponen reflejadas en las facturas. Aquí os lo he dicho porque en las facturas domésticas nunca nos viene reflejada, pero es una herramienta que está al alcance de todos. De esta forma ya estamos optimizando y reduciendo esta factura eléctrica con inversión inicial cero. No tendríamos que aplicar ningún tipo de inversión.
volviendo a la factura, pero aquí esto lo que hemos revisado ahora es la tarifa y la potencia. ¿Qué nos faltaría ahora atacar? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? Es el término de la energía. Y yo antes, en el término de la energía, lo que tenemos que saber para poderlo empezar a reducir es de dónde partimos, qué es lo que estamos consumiendo. ¿Alguno de vosotros que estáis aquí tiene al hecho algún sistema de monitorización en casa? ¿Una estufa inteligente, una bombilla inteligente? ¿No? Vale. ¿Pensáis que tenéis algún sistema de monitorización en casa? ¿Alguien tiene alguno de monitorización? Perfecto. Exacto. Todos tenemos un elemento de monitorización, que sería el contador eléctrico. El contador eléctrico ya nos está monitorizando y nos está diciendo la potencia máxima, que es el dato que antes os he puesto en pantalla que todos podemos consultar, y luego la energía, que esa energía lo que nos dice es el consumo total. ¿Qué nos pasa al contador? Que no nos desgrana de dónde nos vienen los consumos. Yo siempre lo asimilo a una báscula. Una báscula convencional, cuando yo me peso, me dice, pesas 50 kilos, ojalá. Pero pesas eso. Pero no me dice qué tanto por ciento tengo de músculo, ni de agua, ni de grasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer más allá para poder desgranar qué es lo que tenemos en casa? La monitorización. La monitorización servirá para decirnos qué tipo de consumidores tenemos, qué nos están consumiendo a cada momento y cómo lo podemos optimizar. Porque si no sabemos de dónde partimos, de cuánta energía consumimos y qué consumidores nos consumen más o menos, es muy difícil poder adaptar nuestros consumos. No lo sabremos organizar. Entonces aquí ya entramos en la monitorización. En la monitorización yo os voy a hablar de varios sistemas, unos domésticos, otros industriales. Os voy a poner 3 marcas más representativas del mercado, pero recordaros que hay muchísimas más que podéis utilizar la que queráis, eso simplemente es a forma de ejemplo y para que podríais ver un poco cómo se vería, qué es lo que tendríamos. La monitorización doméstica muchas veces va ligada con la domestización. ¿Qué es la domestización? Poder encender y apagar, regular temperaturas desde el móvil o desde cualquier tablet, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema doméstico sería Shelly. Este sistema es muy barato. Estamos hablando que a lo mejor podemos domotizar y controlar toda nuestra vivienda por 300, 400 euros y lo único que tenemos que tener es un sistema wifi en casa. La mayoría de viviendas ya tenemos wifi. ¿Qué es lo que nos pasa con el wifi? Lo bueno es que no lo tenemos que cablear. Por lo tanto, nos sirve en viviendas existentes que no están preparadas o que ya no hay espacio en el cuadro eléctrico y no podemos pasar cableado por todo. ¿Qué nos haría esta aplicación? ¿Para qué nos serviría monitorizar estos consumos? Nosotros lo que haríamos es fijar una monitorización a cada circuito que nos interese, sobre todo los grandes consumidores, climatización, motor de agua, motor de piscina. Luego, si nos interesa algún elemento más común en la cocina, porque nos gusta mucho cocinar, horno, por ejemplo, que sepamos que nos consuma más, lavadora, secadora, los grandes consumidores, porque sí que es verdad que a lo mejor la luz no nos afecta tanto. Nos puede interesar tenerla domotizada para poderla encender y apagar en remoto. Y esto que ahora parece tan así, realmente mucho ya lo tenemos en casa, que es con una Alexa o con un Google Home, que lo tengamos gestionando en casa. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice, lo podemos separar por varias habitaciones. Y yo puedo decir, en la cocina tendré estos equipos de monitorización, en el salón. Y luego aparte podemos actuar con ellos, podemos regular esa climatización. ¿Para qué nos sirve monitorizarlo? Lo más importante es saber el consumo, pero luego la domotización lo que nos da es poderlo encender y apagar en remoto sin necesidad de estar en casa, incluso dejarlo programado. ¿Para qué es esto bueno? Porque si realmente tenemos una tarifa con discriminación horaria, yo pueda trasladar consumos. Yo pueda decir, me interesa más poner la climatización, aunque yo llegue a las 6 de la tarde y quiero la calefacción, ponerla a las 5, que es más barato, de 5 a 6 ya me hace el salto térmico y yo cuando llego a casa estoy con más confort porque ya estoy más calentita, no tengo que esperar a que la casa se caliente y luego aparte habré consumido el gran proceso de pico de encendido, que es cuando nos consume más, en horas un poco más baratas. Por lo tanto, lo que nos permite es trasladar estos consumos para poderlo realizar. Otro sistema de monitorización doméstico, estaríamos hablando de KNX. KNX es un sistema un poquito más avanzado, nos da mayor fiabilidad porque está cableado. Por lo tanto, ya no dependes del wifi.
pero seamos realistas, en una vivienda existente casi nunca nos sale a cuenta ponerlo. ¿Por qué? Porque los costes iniciales de inversión son mayores y tenemos que encima cablear toda la vivienda y hacer reformas. Por eso sí que yo lo dejaría a viviendas en nueva construcción o reformas integrales, que nos interese saber al detalle qué es lo que vamos a tener. Porque si nosotros la diferencia más importante es que si vamos con wifi y un día perdemos internet, no tendremos esos datos. Pero en un sistema doméstico tal vez nos da igual perder los datos de un día. En cambio, en uno industrial sí que nos puede interesar más tenerlo siempre monitorizado y si no tenemos internet, seguir monitorizando. En un sistema industrial lo que veríamos sería más al detalle, más a maquinaria, y lo que nos permite es, saber nuestros procesos de producción, tenerlos muy bien monitorizados para saber cuándo lo tenemos que realizar. Y luego la otra cosa tan importante en industria, hoteles, es que nosotros podemos detectar averías y podemos prevenir esas averías. Ahora os voy a contar una forma anecdótica y es que teníamos un sistema de monitorización en una empresa que se dedicaban a cámaras frigoríficas, vendían productos para alimentación para hoteles y teníamos todas las cámaras refrigeradas. Empezamos a ver que una cámara nos hacía unos picos de consumo muy elevados por las noches. 10 kilovatios arriba, se paraba, se volvía a encender, se paraba. Llamamos al cliente y le dijimos, escucha, ¿estáis haciendo alguna prueba o es que ponéis a equipos de personas a trabajar por las noches? ¿Habéis cambiado turnos? No, no hemos cambiado nada. Pero bueno, pues tenemos que detectar qué nos está pasando. Y es que el compresor de la cámara estaba roto. Entonces nos estaba dando unos picos enormes de consumo y eso se traducía a que cuando la pudimos solucionar a 150 euros menos en la factura eléctrica. Es interesante, por el ahorro, y luego la otra es que no esperamos a que se rompiera ese compresor, sino que lo pudimos arreglar evitando las posibles consecuencias de después, y es que todo el género que había en esa cámara se echara a perder, tal vez de no poderlo trasladar a tiempo. Entonces, en la industria es muy importante la monitorización, ya no solo para saber desde dónde salgo para consumir menos, sino para detectar averías y tenerlas previstas. Luego, aparte, también lo que nos hacen muchas empresas es que cuando hacemos un cierre y lo tenemos monitorizado, también podemos dejar una persona encargada de revisarlo, porque así detectamos si se han quedado climatización abiertas, si han quedado luces encendidas, y esto a lo mejor en una vivienda dejar un día un aire acondicionado no nos importa, pero en un edificio de oficinas o en un hotel, cuando no es necesario dejar la climatización, son consumos muy importantes. Por lo tanto, tener estos sistemas de monitorización y de alertas y de avisos que te saltan en el móvil y tú puedas dejar encargado a una persona, nos va muy bien. Y aparte, si está domotizado y tú lo puedas gestionar en remoto, también podremos realizar todas estas demandas desde casa o sin necesidad de estar en el sitio de trabajo, sino simplemente una persona de guardia. Bien, ahora me diréis, vale, eso es abstracto, es muy amplio. ¿Cuándo realmente lo podemos hacer nosotros o cuándo realmente lo podemos gestionar a un profesional? Y aquí lo equiparo y es, si nosotros nos queremos perder 2 kilos, posiblemente no vayamos a un nutricionista, intentamos comer un poco más sano, unas mallas del Decathlon y andar. Pero si nos queremos preparar un maratón y no tenemos forma física ninguna, aquí sí que acudimos a un entrenador personal, a un nutricionista y que nos ayude a hacer el objetivo que nosotros queremos. Por tanto, si nosotros somos a nivel doméstico, nos interesa para poder tener la funcionalidad de encender y apagar desde el móvil, ver un poco los consumos y así trasladarlos sabiendo muy bien en qué tarifa estoy, pues con la primera opción, que es la más económica y todo, no es suficiente. Ahora, en una empresa a lo mejor nos queda un poco cojo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo más datos que tenemos que gestionar y tenemos que saber qué hacer con estos datos. Con esta fórmula lo que haríamos es contratar a un profesional. Hay muchísimas páginas de servicio que te lo pueden dar en gestión remoto o también podría ser en presencial, contratar a una empresa de aquí que hicieran unos análisis y luego que lo continuaran, que cada mes lo revisaran para poder detectar todas estas averías y sobre todo crear un sistema de alertas para poder fijarlo. Hasta aquí estaríamos la monitorización. A mí esta frase no es mía, está sacada de Peter Drucker o William Thomas, no se sabe muy bien la autoría, pero dice lo que no se mide no se puede, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, hasta aquí la importancia de la charla, o recapitulando lo que hemos dado, es que primero de todo tenemos que saber qué tarifa tenemos contratada, si tenemos discriminación horaria o no.
Es más, si no tenéis, os aconsejo encarecidamente que la pongáis. En muy pocas ocasiones nos sale a cuenta como consumidores tener una tarifa plana. Simplemente si me dijerais es que solo estamos por las mañanas y aún así muy difícilmente. Entonces, lo que os aconsejo como consumidores en viviendas particulares, poner una discriminación horaria. Y luego la discriminación horaria, saber en qué horarios son de consumos más baratos. Porque no, por ley vienen establecidos unos peajes que son los horarios de todo el mundo igual. Pero luego hay muchas acciones comerciales y te pueden decir, yo te regalo 2 horas gratis, yo te regalo estas horas a tanto al mes. Entonces, conocer muy bien cuáles son las horas baratas para poder trasladar esos consumos. Una vez ya sabemos esto y hemos muy optimizado el término de potencia con la página que os he dado, pasamos a monitorizar. Ya sabemos los consumos que nosotros tenemos, entonces podemos trasladar nuestros consumidores a horas más baratas. Si realmente tenemos por la noche, lo podemos monitorizar, programar, ponemos la lavadora a las 2 de la mañana, que no nos afecte. También pensad que a las 7 de la mañana es muy barato igual, entonces tal vez si nos levantamos a las 7 nos interesa más ponerle a las 7 y se puede jugar. Sabiendo qué horarios son los más baratos, es jugar y que la electricidad sea para llegaros a un confort, no al revés. Porque si nos parece que ahora nos hemos vuelto esclavos de todos los consumidores, nos hemos vuelto esclavos de ponerlos a esos horarios, de no poner la climatización, de ponernos una chaqueta porque no podemos. A mí lo que me gustaría es cambiar ese chip, intentar buscar la forma más inteligente de consumir para poder consumir y tener el mismo confort, porque no puede ser que vayamos perdiendo. Una vez ya hemos optimizado muy bien la energía y la hemos medido, lo único que nos queda es establecer esas medidas. Lo que podemos salir es producir esta energía nosotros. Para producir esta energía ya nos vamos a un sistema de energías renovables, que podríamos jugar, por ejemplo, con el autoconsumo. En España y sobre todo en Baleares, sí que es verdad que hay microeólicas para particulares, lo que no está del todo avanzada, entonces lo que se recomienda es poner autoconsumo. Ese autoconsumo tenemos a veces la falsa creencia que solo se pueden poner en las viviendas unifamiliares que tienen tejado, punto. A mí me encantaría que aquí os fuerais con la idea de que puede tener autoconsumo cualquiera, porque ahora con el cambio de legislación que hubo en 2019 se puede jugar con autoconsumo en una vivienda familiar, autoconsumo compartido y autoconsumo en comunidades energéticas. Y ahora me voy a ir entrando en cada uno de ellos para que os pueda quedar más claro. Si yo en una vivienda que tengo unos consumidores, una familiar, tengo tejado y lo puedo poner sobre mi tejado, no tengo sombras, no tengo nada. Eso es un autoconsumo que directamente yo digo, mira, pues yo necesito 3 kilovatios, estoy consumiendo 3 kilovatios y todo lo que yo estoy produciendo durante el día lo cojo de mis placas solares. Aquí, ¿qué puede pasar? Que durante el día estemos trabajando o estemos fuera y tengamos excedentes de energía. Uno, primero, si nosotros tenemos estos sistemas de automatización, trasladamos consumo y aunque yo esté trabajando, que tenga la calefacción puesta, por ejemplo, porque así cuando llegamos la casa ya está climatizada o tengamos el lavavajillas, trasladamos esos consumos a las placas solares. La piscina, si tenemos, también la ponemos para que funcione de día, el pozo, todo lo que podamos trasladar, lo trasladamos a los horarios solares. Y los excedentes tenemos 2 formas de hacerlo. Una, o lo enviamos a la red y la red nos compensa esos excedentes, que es verdad que no es 1 a 1, es decir, por más o menos por 3 kilovatios que yo entregue a la red, me devuelven 1. Pero aún así ya nos va a reducir mucho los costes. O 2, ponemos una batería. Estas baterías, ¿cuál es el problema de ahora? Que es lo más eficiente para la gestión energética porque podemos almacenar los sobrantes de día y lo utilizamos de noche, pero la inversión inicial ahora mismo aún es cara, incluso con subvenciones. Y la vida útil de estas no es tan larga como la de las placas. Una vida útil de placas solares en un sistema fotovoltaico son 25 años. De las baterías nos vamos a unos 10 años. Entonces, como la red ya nos hace de batería porque nos está devolviendo, de momento nos sale más a cuenta compensar esta energía con la red. Pero sí que llegará un momento de que habrán bajado un poquito los precios de las baterías y podamos introducir esta batería en el sistema. Por lo tanto, yo invito a tener autoconsumos preparados por si el día de mañana queremos poner las baterías, que no sea un hándicap, sino que se puedan añadir a la instalación. Esto sería una vivienda unifamiliar. Pero ahora, si nosotros vivimos en una comunidad, tenemos un piso, me vais a decir, yo no tengo espacio para poner las placas, pero sí que podemos hacer un autoconsumo compartido.
Es decir, en la cubierta de la comunidad nosotros podríamos poner las placas de todos los consumidores y luego repartir por tantos por cientos. No hace falta ni que todos los vecinos tengan el mismo tanto por ciento. Es decir, si somos 4 vecinos, yo consumo más porque soy el local de abajo y tengo el restaurante y vamos a poner 20 kilovatios y yo quiero 10 para mí. A mí me vais a dar el 50%. Y luego repartís 33 y 33 con todos los vecinos. O si uno consume mucho menos, le podemos dar solo el 10%. ¿Qué nos pasa en estos autoconsumos compartidos? Que realmente son más eficientes, la inversión inicial nos sale mucho más barata, porque no es lo mismo una instalación de 3 kilovatios, en comparación a precio, es mucho más cara que una de 20 kilovatios, porque cuando subimos se abaratecen muchísimo los costes de instalación. Por lo tanto, si podemos poner una instalación mayor y repartirla entre unos cuantos, nos va a salir mucho más a cuenta. Se asemeja un poco que no es lo mismo hacer la compra para uno en casa que para 6. Muchas veces no multiplicas 1 por 6, sino reduces mucho más. En el autoconsumo compartido nos pasa exactamente lo mismo. Y ahora viene el siguiente caso que me digáis, ya, pero es que en la comunidad tampoco tenemos cubierta suficiente para autoabastecer a todos los vecinos, o no todos queremos participar. No pasa nada si no todos quisieran participar, siempre y cuando den el permiso o la aprobación de que se pongan las placas arriba. Y aparte simplemente hace falta por mayoría +1 por la ley de propiedad horizontal. Entonces se podría llegar a hacer. Y si aún así no tenemos espacio, la ley nos da la posibilidad de hacer comunidades energéticas. Estas comunidades energéticas pueden estar hasta 500 metros lejos de casa y pueden estar en algún terreno que ya bien sea del ayuntamiento o sea de una empresa privada que haya decidido allí montar un parque fotovoltaico y vender partes a trozos esa parte, que tú puedas comprar 3 kilovatios, 4 kilovatios y lo que estás haciendo es comprar esta energía. Me diréis, ¿pero por qué ponemos placas solares? Porque el precio de la luz es completamente inestable, nos está cambiando y está subiendo mucho. Cuando nosotros ponemos placas solares sabemos el coste inicial, que a lo mejor 3 kilovatios en un sistema comunitario me cuesta 4.000 euros. 4.000 euros a 25 años, todo lo que no produce, nos está dando el coste del kilovatio a 5 céntimos, mientras ahora el que se está pagando más caro, va a 0,29 y el más barato a 0,015. Entonces, yo tenerme asegurado que durante 25 años voy a tener X kilovatios hora ya pagados, me deja muy amparada. Me da igual si me sube más o menos porque yo ya sé que tengo eso. Es como si nosotros ahora, si hubiésemos comprado gasolina hace 20 años y la hubiésemos almacenado en un depósito enorme y tiráramos de la gasolina que tenemos. Nos da igual que la gasolina de las gasolineras nos sigue subiendo porque nosotros vamos a repostar en casa. Es el mismo concepto, lo que produciendo esa energía día a día. Por eso os invito a mirar qué fórmulas tenemos, pero que todos podemos ya ser consumidores y tener autoconsumos en cualquier tipo de situación, que no lo dejemos solo a las viviendas que tienen espacio en el tejado para poder poner este autoconsumo. Una vez nosotros ya producimos la energía, sería de las fórmulas que nos da mayor fiabilidad y nos ahorra muchísimo más de poderlo hacer. Por lo tanto, recapitulando y para cerrar y que ya me preguntéis lo que queráis, sería, primero de todo, revisar qué tenemos contratado, por favor, casi nadie lo sabe. Una vez tenemos qué tenemos contratado y qué precios tenemos y qué horarios tenemos, saber qué estamos consumiendo, qué consumidores nos consumen más y decidir si podemos hacer algo para trasladar o no estos consumos a los precios más baratos. Esto casi estamos hablando de costes de inversión inicial casi cero. Luego ya, si nos vemos capacitados y podemos, producir esta energía. El autoconsumo no lo he especificado tanto, pero también en industria lo podemos poner y es de los más rentables. Estamos hablando que en 4 o 5 años ya nos salen los de la amortización de esta empresa. Hay muy pocas inversiones que nos den este tipo de rentabilidad actualmente. Y tenía un hotelero un día que me decía, es que yo ahora mismo el dinero en el banco no me está produciendo nada, en cambio las placas sí. Y vendía casi las placas, porque es verdad, le está generando todos esos ingresos. Lo otro es producir energía, nosotros sí podemos, porque nos fijamos unos precios muy económicos y no estamos tan al día de lo que pase. Esto sería, en resumen, lo que a mí me gustaría exponeros. Y ahora sí han quedado preguntas, porque sé que es un tema muy amplio, por favor, preguntarme.
Sí, exacto. Hay varios. En el sistema Shelly puede ser un sensor que se enchufa entre el enchufe y tu aparato, o si no es en el cuadro eléctrico, que es como una piececita que se pone encima del magnetotérmico, de las protecciones, y nos mide todo lo que nos pasa por esa línea. Y nos permite encender y apagar todo lo que nos pasa por esa línea. Hay muchos sistemas, porque claro, por ejemplo, la climatización no nos bastaría con un enchufe porque tenemos que poder subir y bajar la energía. Entonces lo pondríamos en el aparato de climatización. Además es muy intuitivo y mucha gente lo instala directamente, si no siempre se puede instalar por un instalador, por un profesional. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la página hay muchísimas opciones para cada tipo de consumidor. Y esa es relativamente muy económica. Y aparte se puede juntar con Alexa, Google Home, que le puedes decir, Alexa, enciéndeme la climatización y pónmela a 25 grados. Eso también hace mucho que luego juguemos, ¿no? Entre todos, decir, mira, estoy encendiendo y apagando, y es parte intuitiva. O cuando los clientes tienen placas solares, vemos que la aplicación donde nos da la producción y el consumo lo está mirando todo el rato y comparando. Pues a mí me está produciendo tanto, a mí tanto. Realmente engancha. Vale. Me han preguntado que si tenemos un sistema de placas solares con baterías y red eléctrica, a ver si realmente podríamos cargar esas baterías por la noche por si no nos bastan los consumos. La respuesta es sí. Nosotros podemos poner baterías y almacenarlo. Es más, ya hay inversores inteligentes que lo que hacen es prever la previsión que vamos a tener los próximos 3 días, si va a estar nublado o no. Porque si ellos ya saben que el día siguiente no vamos a poder cargar las baterías con las placas solares, nos las cargan con el horario de noche, que suele ser más barato. Que cuando contratamos esos consumos, esos son más baratos ponerlo. Por lo tanto, tener esta gestión inteligente nos hace aún ahorrar muchísimo más porque podemos prever. Incluso las baterías lo que nos dejan es bajar un poquito también el término de potencia que tenemos contratado, porque ellos nos dan el apoyo de que si realmente no nos bastará con el contador, podemos también jugar con esas baterías. Si solo tenemos placas es delicado, porque cuando hay sol sí que nos ayudan, pero claro, cuando se va el sol nos faltaría potencia. Vale. Me piden también lo de las placas solares en Texas. Es verdad que aún está un poco en estudio porque nos produce muy poquito. Estas están muy bien porque por estética nos podrían conjugar muy bien. El problema que tenemos es que aún no están lo suficientemente desarrolladas y al ser espacios tan chiquitines nos dan muy pocos vatios hora de momento. Pero eso seguro que avanza, porque yo cuando empecé a trabajar en este tema hace 7 años a poner placas, estábamos poniendo placas de 200 vatios y ahora mismo en las mismas dimensiones estamos hablando de placas que nos producen 450 vatios hora, 490. Por lo tanto, vemos que nos evoluciona muchísimo la eficiencia de esas placas, que por el mismo espacio producimos mucho más y eso nos va a llegar. Entonces sí que aún no está suficientemente desarrollado para poderlo poner en una instalación completa, pero seguro que lo estará. Al igual que también ya hay persianas solares que se van inclinando con el sol y ya se están mirando fachadas solares. ¿Qué nos pasa con las fachadas? No tenemos la inclinación correcta, que nos gustaría entre 15 y 30 grados, y las tenemos a 90 grados. Produce mucho menos, pero ya se están haciendo estudios para intentar encontrar la fórmula de que nos produzcan también en fachadas. ¿No? ¿Más preguntas? Yo creo que si no hay más, voy a dejar paso a Miren, que seguro que será súper interesante, que nos va a contar un poco de todos los proyectos en los que está metida y que ya tengo muchas ganas de escuchar. Así que me desconecto yo de aquí y te doy paso a ti. Vale, gracias, Neus, por la presentación. La verdad que ha sido súper interesante, ¿no? Ver todas las opciones y bueno, lo que comentabas, ¿no? Muchas veces lo que más sencillo debería de ser, que es conocer bien la factura y qué es lo que tenemos contratado, pues es lo que nos falta y deberíamos de hacer, ¿vale? Pues nada, ya sabemos. Voy a compartir, ¿vale? La presentación. Lo mío va a ser un poco diferente. Yo no me voy a centrar tanto en, ¿no? en factura y cómo
el uso de los usuarios finales, sino que en los proyectos de investigación que llevamos trabajando pues, desde hace años en la Universidad de Mondragón. Os voy a compartir la pantalla, a ver si me deja. Vale. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Pues nada, empiezo, ¿vale? Buenos días. Me llamo Miren Illaramendi Rezábal. Bueno, pues me invitaron hace un par de semanas, ¿no?, para dar esta charla o presentar un poco los proyectos de investigación en los cuales estamos trabajando. Yo encantada, ¿no?, de poder hacer difusión de la investigación que hacemos desde la universidad. Y primero eso, antes de empezar, pues gracias por la invitación y bueno, intentaré durante esta media hora o 45 minutos un poco explicaros los proyectos de investigación en los que estamos participando. Hemos participado un poco, he intentado hacer como una historia, ¿no?, de qué tecnologías empezamos a utilizar y dónde estamos hoy en día. Que luego al final, ¿no?, es la tecnología en la que se basan las soluciones de Alexa y demás que nos ha propuesto Neus, pues al final por detrás, ¿no?, en las tripas, estaríamos hablando de todas estas tecnologías. Antes de empezar, bueno, primero no presentar de dónde vengo, ¿vale? Yo soy investigadora, profesora de la Universidad de Mondragón. Mondragón Universitatea es una universidad que está aquí al norte de España, en el País Vasco. Y bueno, pues somos una universidad muy pequeña, tiene diferentes facultades. Yo trabajo en la de ingeniería. Y bueno, hay otra facultad de humanidades, de empresariales, también igual ya os sonará el de gastronomía, el Basque Culinary Center, también es parte de nuestra universidad. Pero la peculiaridad, ¿no?, de que tiene nuestra universidad es que somos una universidad cooperativa, o sea que todos los trabajadores trabajamos en la universidad somos cooperativistas, o sea que todos tenemos opción de votar. Entonces nuestra organización es un poco diferente, ¿vale? Entonces pues los conceptos que aparecen en este slide pues son pues, ¿no?, unas características que tenemos muy interiorizadas. Pues tenemos responsabilidad social, o sea, es una universidad sin ánimo de lucro, entonces pues hay ¿no?, todo el conocimiento que generamos, pues para nosotros es muy importante dar a conocer a la sociedad y formar nuevos, en nuestro caso, ingenieros y ingenieras, ¿no?, que puedan aportar a la sociedad, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, el participar en eventos de este tipo, pues para nosotros también pues es una labor que tenemos que hacer, ¿vale? Pues, la cooperación, participación, es algo que llevamos en nuestro ADN. ¿Qué más cosas? Bueno, esto un poco, ¿vale?, centrando más y ¿de dónde parte la Universidad de Mondragón? Pues bueno, somos parte del grupo industrial Mondragón, ¿vale?, el grupo Mondragón, donde bueno, hay un montón de empresas, ¿sí? Es el primer grupo industrial de Euskal Herria. Y bueno, el séptimo en España, pero pues al final pues lo forman 261 cooperativas, y dentro de estas cooperativas pues que sepáis que no solo es industria, también hay pues centros de investigación como pueden ser IDECO, Ikerlan, que os puedan sonar, y pues parte, ¿no?, de este grupo de cooperativas pues sería también la Universidad de Mondragón con todas sus facultades. Pues, gente ¿no?, que está involucrada en este proyecto cooperativo, pues unos 75.000, no son datos actualizados, y bueno, en total pues 15, ¿no?, centros tecnológicos y research units y, bueno, y una universidad. Entonces, además de tener, ¿no?, esas empresas que están produciendo pues máquinas o diferentes tipos de servicios, pues también hay centros en los que pues, se hace investigación y nuestra misión al final sería pues, aportar a la sociedad,
¿no? ese nuevo conocimiento que vamos generando. ¿Vale? O sea que estamos en la división del conocimiento, diríamos. Un poco de historia, pues ¿de dónde nace todo este movimiento? Pues la Universidad de Mondragón, lo que es hoy en día la Universidad de Mondragón, pues sería donde empezó todo, ¿vale? La primera escuela de aprendices que formó el cura pues, José María Arizmendi Arrieta, que es el fundador de todo este movimiento, pues en el año 43, 1943, empezó con sus inquietudes y viendo la situación social de la época, pues le dio mucha importancia el formar, ¿no?, a la sociedad para que bueno, partiendo de una formación pudiesen pues ser capaces, ¿no?, de tomar nuevas iniciativas, generar empresas, pero en vez de estar al mandato de un patrón, pues que fuesen autosuficientes. Pues aquí un poco, ¿no?, la historia desde el 43, que nació esa escuela, pues poco a poco pues nació la Facultad de Ingeniería, pues en su evolución se unieron otras facultades, el de empresariales, humanidades, el de gastronomía, y a su vez pues aquí fueron también pues naciendo los centros de investigación y otro tipo, pues, las otras cooperativas como pueden ser Fagor, Banova, Tulma, empresas más industriales. Y bueno, pues en todo este proceso para nosotros ha sido siempre desde el inicio muy importante, ¿no?, el generar ese conocimiento en diferentes dominios, transferir a la sociedad y transferir también a nuestras empresas para que, bueno, al final, ¿no?, todo ese conocimiento y las nuevas tecnologías en este caso, pues sean aplicables en nuestra industria del entorno y al final, ¿no?, tenga un impacto social. Bueno, estamos, ¿vale? La universidad estamos, las localizaciones, pues se puede ver en el dibujo que más o menos estamos en el norte de España, en Euskal Herria, en Bilbao, Oñate, Irún, Donosti, Hernani, Ordizia. Yo estoy en Arrasate en este momento, que es donde nació todo esto, en Mondragón, y Aretxabaleta y Escoriaza también pues tenemos diferentes sedes, ¿vale? Estos serían las sedes de las universidades. Tenemos además un modelo educativo propio, pues a la hora de plantear los estudios, en nuestro caso a nuestros ingenieros y ingenieras, pues no solemos, desde hace años ya hicimos cambio de metodología y no suelen venir a clase, escuchar y se van a casa y luego al final tienen exámenes, sino que utilizamos la metodología de Project Based Learning, donde bueno, tienen que trabajar en equipo, tienen que saber además de, ¿no?, conocer o adquirir conocimientos técnicos, pues le damos mucha importancia a otros soft skills o conocimientos más transversales, y pues siempre en cada semestre tienen pues tienen retos o proyectos que solventar, donde bueno, se les pone un reto tecnológico, pero en grupo pues le tienen que dar una respuesta. Suelen tener ayuda de expertos que pueden venir directamente de empresa y plantearles el proyecto, o sea que son muchas veces proyectos reales con los que trabajan, o los propios profesores pues somos los que vamos, ¿no?, les ponemos los retos y ellos pues los tienen que resolver. Entonces, además de técnicamente, ¿no?, bien formados, pues le damos mucha importancia de que sean capaces, que tengan ¿no?, el espíritu crítico, que sean capaces de captar las necesidades sociales y, bueno, por ejemplo, pues en este tema de la energía, pues es un tema que se suele llevar a clase y ellos pues lo toman con muchas ganas porque, bueno, pues quieren tener, ¿no?, soluciones buenas para el futuro y, bueno, de alguna forma tienen identificados, saben, ¿no?, los retos de sostenibilidad que tenemos actualmente, entonces quieren dar una respuesta a ello también. Y es nuestra forma de trabajar día a día aquí con los alumnos. ¿Vale? Bueno, ya centrándome más en la investigación, ¿vale?, además de tener la parte de formación, hacemos investigación, ¿vale? Somos una universidad pequeña, pero bueno, tenemos 17 grupos de investigador, 17 grupos de investigación
en diferentes ámbitos, ¿vale? Desde materiales, procesos de manufacturing, comportamiento mecánico, diseño de producto. En mi caso estaría dentro del tercer grupo, que es sistemas embebidos y sistemas de información, ¿vale? Y en este caso, pues en este capítulo tenemos como 4 líneas de investigación: los que se dedican más en investigar en temas de analítica de datos, ciberseguridad. Yo soy parte del segundo grupo, que es el Software and System Engineering. Hay otro grupo, es, la teoría de señal y comunicaciones, y el cuarto pues sería robótica y automatización. Luego, pues otro grupo grande sería el de Industrial Design and Management Processes, pues más de producción. Y el último grupo pues se centra más en energía eléctrica, pero estos son de energía de potencia, ¿vale? Pues máquinas eléctricas, ese tipo de proyectos son los que llevan a cabo. Y lo que tengo que marcar bien, ¿vale? En todo esto es que normalmente los proyectos que nos llegan de investigación, algunas veces sí que participamos, ¿no? Línea a línea, independientemente, pero en muchas solemos colaborar, ¿vale? Solemos tener proyectos multidisciplinares donde, bueno, pues uno de software tiene que hablar también con uno de manufacturing para dar soluciones. Entonces, nuestra forma de trabajar es bastante... no somos líneas ¿vale? Independientes, sino que muchas veces tenemos que colaborar, y nos gusta colaborar entre nosotros porque nos da también eso, más flexibilidad. Vale, entonces, de estos grupos, pues algunos de ellos pues, tenemos, ¿no? el reconocimiento de excelencia, entre los cuales pues, está el nuestro, el de Ingeniería de Software y Sistemas. ¿Vale? Y un poco en números, pues diríamos que los PDIs o los profesores que hacemos, además de dar clase, hacemos investigación, somos en total 240, de los cuales 142, yo creo que actualmente algo más, o sea, las cifras son un poco mayores, pero bueno, para que os hagáis una idea, 142 serían doctores. Y luego, pues asistentes laboratorio o de investigación, pues tenemos 162, que muchos de ellos suelen ser alumnos nuestros. Y además de eso, pues más o menos tenemos 100 doctorandos que actualmente están haciendo, ¿no? Doctorandos activos, y luego en administración y técnicos, pues unas 86 personas que nos ayudan día a día con la gestión, ¿no? de todo el trabajo. Para que os hagáis la idea de, ¿no? En la Facultad de Ingeniería, pues cuánta gente estamos trabajando cada día. Vale, y ahora ya voy a empezar a centrarme más en nuestro grupo, que es el grupo de software y sistemas, ¿vale? Ingeniería de software y sistemas. Como veis, pues nuestro focus de la investigación sería el software, y para ello tenemos como 3 diferentes subgrupos, aunque aquí normalmente, bueno, las mismas personas nos solemos mezclar en muchas historias, ¿vale? Por una parte estarían los que investigan en Design Operation Continuum Methods, o bueno, testeo, integración continua del software, validaciones, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Otro subgrupo sería el que está más centrado en ingeniería web, ¿vale? Y aquí es donde solemos trabajar bastante en temas de pues, monitorización energética. Y bueno, los proyectos que voy a presentar son más o menos serían los que se han desarrollado entre este subgrupo y el tercero, que es el Remote Monitoring and Control, ¿vale? Donde, bueno, pues se investiga en cómo hacer posible, ¿no? La monitorización en tiempo real, qué tecnologías, cómo, ¿vale? Pues toda esta temática de cómo se comportan los sistemas entre sí y cómo transferir los datos, los llevarían los investigadores que trabajamos en este área. Entonces, entre las 2 patas, ¿no? Web Engineering y Remote Monitoring and Control, es donde participamos en bastantes proyectos, y bueno, os voy a presentar algunas de ellas. Todo el conocimiento o las investigaciones que hacemos en las 3 áreas, ¿vale? Hoy voy a presentar los proyectos de energía,
pero tenemos otros que utilizando más o menos la misma, ¿no? la misma tecnología, damos respuesta, pues no sé, al Industry 4.0, pues proyectos de salud, e-salud, o sea que bueno, al final lo que tienen en base muchas veces es el mismo conocimiento. Vale, pues un poco en números de cuáles son los proyectos actuales que tenemos en marcha. Arrowhead Tools, que es una continuación de uno de los que os voy a presentar hoy. Productive 4.0, que también lo vamos a ver. Demand es un ITN, donde bueno, tenemos 14 doctorandos a lo largo de Europa haciendo su tesis en temáticas de Industry 4.0. Y ADEMNES pues sería más un proyecto europeo, no de la temática de energía, ¿vale? Y más o menos pues 7 ingenieros, 10 doctores, esto es los números que manejamos en el grupo. Bueno, y ahora ya, vale, igual voy a saltar a lo que nos interesa hoy. Voy a ir haciendo un poco de historia, ¿no? Voy a partir mi presentación, ¿vale? Presentando este proyecto, el Baywatch, que fue un proyecto europeo del 7º programa marco. Éramos unos 7 participantes de diferentes naciones y nosotros concretamente, bueno, Telefónica también estaba en el proyecto, pero nosotros en el clúster del País Vasco, diríamos, estuvimos colaborando con Fagor Electrodomésticos, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la idea? Pues aquí lo que comentaba Neus, ¿no? Hoy en día igual estamos muy acostumbrados con Alexa y que nos controle domóticamente la casa y esa tecnología, pero en el 2008 todavía... Yo me acuerdo que sí que había aquí en otro Fagor, en Fagor Electrónica, tenían un dispositivo que se llamaba el mayordomo, que sí te permitía automatizar en parte pues, las persianas y algunas cosas de las luces de la casa, pero era un producto bastante... no muy común, ¿vale? No, yo lo conocía porque trabajaba aquí, lo demás yo en casa de mis, ¿vale? De mis amigas o en el entorno no sabía de ese proyecto. Y nos llegó este proyecto, Baywatch, en el que teníamos que colaborar con Fagor y bueno, pues el objetivo principal del proyecto europeo era de alguna forma, ¿no? Primero ver dónde se consumía la energía en nuestras casas. Y bueno, pues estas eran, ¿no? Un poco después de aquellas investigaciones, pues los números que teníamos entre manos. ¿No? La energía que se consumía en Europa, el 30% venía de transporte, 30% de industria, pero en los edificios pues, el consumo pues, parece ser que era de un 40%. Entonces, el proyecto enfocaba ahí, pues en estos edificios, nosotros qué podemos hacer para que ese consumo energético sea más eficiente y lo podamos gestionar mejor. ¿Vale? Entonces, yendo ya a los edificios, se veía que bueno, pues el heating o el calentar o el aire acondicionado, la calefacción nos llevaba pues la mayor parte de la energía y luego pues la electricidad de la casa pues sería otro tercio y el calentamiento del tener que, ¿no? Calentar el agua y tal, pues otro porcentaje. En nuestro caso, como estábamos colaborando con Fagor Electrodomésticos, ellos ponían en este escenario dos dispositivos concretos que trabajaban en la casa, que era pues, la lavadora y el lavavajillas. Entonces, el objetivo en aquel entonces no tenían comercializado ningún producto, ninguna lavadora ni lavavajillas que fuesen posibles programarlas de forma remota, ¿vale? Tenían diferentes opciones de igual programar, pero con los botones en la propia máquina, pero no tenían ningún agente o nada externo que pudiese hacer este control. Pues en el proyecto Baywatch, pues lo que se hizo, ¿vale? La intención era poder gestionar mejor el cuándo poner nuestra lavadora, teniendo en cuenta pues cuándo estaban los picos de energía, porque también había una
energética involucrada en el proyecto, nos daba los datos de un poco los precios del mercado. También teníamos una caldera dentro de casa y luego estos dos dispositivos. Pues el objetivo era, pues bueno, la lavadora tenía y lavavajillas lo mismo, tenían diferentes programas donde podías, ¿no?, configurarlos. Y claro, al usuario le dábamos opción de poner la lavadora o el lavavajillas con la opción de Baywatch on o off. Si quería poner en ese momento, sin escuchar a la gente, Baywatch, pues tenía opción de, ¿vale?, desactivar esa funcionalidad. Pero bueno, si no le importaba en qué horario o cuándo programarlo, pues al final esa decisión, el objetivo del proyecto era que hubiese un agente en casa que, bueno, viendo, monitorizando el estado del consumo energético, el precio y las necesidades de la programación que teníamos dentro de la casa o hasta, bueno, un distrito pequeño, una serie de casas, ¿vale?, que el propio agente fuese el que, ¿no?, determinase cuándo poner esa lavadora en marcha y cuál tenía que ser el programa más adecuado. O sea, dejar esa decisión, esa inteligencia a la gente que estaba dentro de casa. ¿Vale? Entonces, bueno, los beneficios eran que, bueno, todos los dispositivos de casa podían estar monitorizados. Queríamos añadir, porque en nuestra demo, pues los dispositivos que teníamos eran pues la caldera, estos electrodomésticos, alguna lámpara, pero no demasiados dispositivos. Y bueno, la solución dejaba abierta la posibilidad de enganchar al sistema nuevos dispositivos, por si en un futuro pues quisiésemos integrar en el sistema otro tipo de dispositivos. Luego el agente, el que no tenía la visión de todo del estado de casa y fuera de casa también los precios y demás, podía ser le podíamos hacer un update remotamente. El manufacturer de los dispositivos pues lo podía actualizar, ¿vale? Y mientras estaban haciendo, pues, estaban en marcha los programas de la lavadora o el lavavajillas, pues también se monitorizaba, ¿vale?, el consumo que estaba haciendo en cada caso, para que, bueno, pues después a posteriori también se pudiese analizar, ¿no?, de cómo eran los lavados y, bueno, utilizar esa información para en posteriores proyectos o mejorar, ¿no?, ver dónde podrían haber mejoras. Entonces, esta es la arquitectura más o menos, sí, aquí en dibujo lo que se desarrolló. La lavadora y el lavavajillas se comunicaban mediante Zigbee dentro de casa, ¿sí?, unos modulitos pequeños que se les acoplaba a la electrónica que tenían pues las lavadoras comerciales, y estos pues llegaban al agente, pues su programación, o si estaba con Baywatch on, pues ese evento le llegaba al agente y así la gente sabía que, bueno, tenía capacidad de decidir cuándo poner en marcha dichos dispositivos. Y bueno, cuando la decisión era de empieza ahora o tal, pues el agente, pues, mediante esta infraestructura, pues comandaba a los electrodomésticos. ¿Vale? Un poco, ¿no?, pues de cómo pues estos eran los dispositivos que utilizábamos. Y bueno, pues añadir también que eso, que al usuario se le daba la opción de activar o desactivar este modo de funcionamiento en Baywatch, ¿vale? Entonces, con esto pues se consiguió que, bueno, los dispositivos dentro de casa se pudiesen comunicar con este agente. En nuestro caso, pues toda la electrónica y la informática que trabajamos fueron para estos dos dispositivos, la lavadora y el lavavajillas, pero el agente en sí, ¿vale?, la parte de interfaz del agente también la tuvimos que
trabajar mediante pues, bundles en OSGI, que era la tecnología que se utilizaba entonces. Y bueno, pues vimos que la interconexión entre los dispositivos dentro de casa pues, era posible y funcionaba bien. ¿Vale? En este proyecto, o sea, lo que trabajamos más que nada era, ¿no?, en eficiencia y el poder monitorizar y el poder dejar la decisión en un agente, pero dentro de casa. Ni se hablaba en aquel entonces de clouds, ni el Internet of Things, ni nada. La tecnología que se utilizó era, pues básicamente se basaba en Java, en bundles de OSGI, un framework que era libre. Y bueno, pues la solución técnica se basó en una infraestructura, pero eso, se tendría que desplegar en cada edificio pues, un sistema de estos. No se hablaba ni de cloud ni de nada. ¿Vale? Ahora voy a pasar a otro proyecto que es el Cityfied, este también es un proyecto europeo, y ya como el nombre indica, ya aquí no se consideraba solamente ¿vale?, la solución dentro de una casa, sino que el concepto es más amplio y ya llegamos a distritos o a una ciudad. ¿Vale? Este es un proyecto europeo también del 7º programa marco. Y aquí pues, lo que se quería hacer es un poco pues, mejorar, ¿no?, la calidad de las ciudades, hacer que todo fuese más sostenible, y tenía como diferentes patas. No solo era tecnología o aplicar ACT, sino que en la movilidad, la eficiencia de los edificios, entraban más cosas. ¿Vale? Entonces, el objetivo pues, es reducir la demanda de energía y renovar el modo de consumo sí, la dependencia de la energía a nivel de distrito. También uno de los objetivos importantes era que bueno, se iban a hacer unos ciertos demostradores, pero tenían que ser replicables, y de esto pues tenía que salir un nuevo negocio, un modelo de negocio nuevo, nuevas metodologías que fuesen replicables, para que lo que se hiciese en este proyecto pues ¿vale? La intención era que luego en otras zonas de Europa también se pudiese llevar a cabo la misma metodología. Nosotros trabajamos aquí en Gasteiz, en Vitoria, y como veis no solo tenía parte de ICT o utilizar tecnologías para pues mejorar la eficiencia energética, sino que en este caso pues, se trabajó en las fachadas de los edificios, se pusieron unos paneles para que para poder aislar mejor los cambios de temperatura y ver pues, qué mejoras producían estos cambios. Además de las fachadas, también se trabajó en el sistema de district heating mediante biomasa. Se instalaron unos sistemas, y a estos edificios, en este demostrador, pues estas viviendas se unieron, ¿vale? Tuvo dos fases. En la primera fase se trabajó en 12 viviendas, en 576 casas, y ya en la fase 2 pues, se añadieron otras 19 viviendas y 912 casas. ¿Vale? Como veis, o sea, los proyectos de investigación no parece siempre que estamos, ¿no?, inventando no sé qué cosas nuevas, y muchas veces es bueno, aplicar lo que ya sabemos de diferentes formas y ver pues, qué cambios o qué beneficios puede traer esto. Esto sería la parte, ¿no?, en esta, la parte más, diríamos, mecánica, o sin utilizar ICTs o tecnología TICs. Y luego, aparte de eso, pues para poder medir realmente pues, cuál era el beneficio o qué diferencias o cómo eran los consumos, en esas casas se instalaron también dispositivos de medición de energía, pues unos enchufes inteligentes, ¿vale? Este tipo, pues aquí veis, ¿no?, algunas de las herramientas, y estas herramientas eran comerciales, no se
o sea, se utilizaron pues, unas existentes, se hizo un análisis de mercado y se instalaron en las diferentes casas, pero además de eso se creó una infraestructura para que todos estos dispositivos pues, pudiesen subir sus datos a una nube o el Cityfied Monitoring Platform. ¿Vale? Aquí ya el objetivo no era monitorizar o coger decisiones casa por casa o vivienda por vivienda, sino que tener todos los datos en una nube principal. ¿Para qué? Pues para el cálculo de KPIs que se definieron, pues, ¿no? Primero se hizo una labor, ¿no? de qué se quiere medir y pues, para luego poder hacer ese seguimiento y así pues también desarrollar pues recomendadores para que a los usuarios de las viviendas les dijesen pues qué es lo que, ¿vale? Cuáles son los usos correctos y cuáles les están dañando más, ¿no? ¿Qué usos son los óptimos? Entonces aquí tenéis pues en esas despliegues que se hicieron en España, pues un poco la arquitectura que se desplegó. ¿Vale? Entonces pues, teníamos medidores de calor, pues diferentes bases de datos, servidores y pues todos esos datos además se compartieron para que otros proyectos también pudiesen sacar sus KPIs y ver un poco ¿no? análisis de lo que ocurre. ¿Vale? Claro, ponemos todos estos dispositivos dentro de casa, pero al usuario final tampoco hay que ayudarle, ¿no? De alguna forma de decirle de cómo tiene que hacer su gestión y cuáles son sus indicadores ¿vale? de lo que consume y demás. Entonces, además de la plataforma de adquisición de datos que hemos visto antes, se desarrollaron pues, herramientas ya más visuales que al usuario le pudiese permitir, ¿no? ver qué es lo que pasaba en su hogar, pero además la herramienta tenía, bueno, como otros paneles para que pues, por ejemplo, los que quisieran tener el control de consumo de energía a nivel de distrito, también ver, ¿no? de cómo era el rendimiento en ese distrito. Pues, dentro del proyecto pues, se desarrollaron este tipo de herramientas. ¿Vale? Entonces, el objetivo no solo generar herramientas para este demostrador, sino que toda la arquitectura, las herramientas que se generaron tenían como objetivo, siempre tenían que ser replicables para que si vamos a otro distrito en otra localización, el despliegue sea fácil, replicable y ¿vale? reusable. Al final la solución que se planteaba no era específica para ese distrito, sino que tenía ese concepto de replicabilidad. Renovates, también pues, un proyecto bastante parecido al que acabamos de ver. ¿Vale? Aquí ya es un proyecto europeo también, pero Horizon 2020, porque es la siguiente convocatoria. El título, ¿vale? Flexibility Activated Zero Energy Districts. Aquí el objetivo era que cada distrito fuese ¿vale? Autosuficiente, Zero Energy District, que ¿vale? Iba en esa línea. Y bueno, pues aquí en este caso se hicieron 3 demostradores, uno en Ámsterdam, otro en Mostostal y aquí en Euskal Herria, en Abadiño, se hizo uno de los demostradores en el que pues nosotros, junto con la Corporación Mondragón y LKS, también 2 cooperativas del grupo, pues se hizo el desarrollo. ¿Vale? Luego los otros pues serían los partners que estuvieron trabajando en los otros demostradores. Un poco va en la línea de lo que hemos visto anteriormente. Queríamos que fuese también replicable para que luego, ¿no? Como explotación, el resultado que sale de este proyecto pues, se pudiese utilizar en otras localizaciones. Las soluciones ICT que se planteaban tenían que ser interoperables, que ¿no? la dependencia tecnológica fuese lo menos posible para que, bueno, si en un futuro queremos
cambiar alguna parte o añadir nuevas funcionalidades, pues eso fuese posible, ¿vale? Y bueno, pues la idea era de ir a esas localizaciones ya tenían unas características, unas infraestructuras, y pues renovarlas con el objetivo de que fuesen autosuficientes, ¿vale? Entonces, aquí un poco, ¿no? Al principio tendríamos edificios en un distrito sin recubrimientos, lo mismo, aquí también se trabajó en el concepto de las fachadas, y en este caso pues también se añadieron, por ejemplo, pues paneles solares y biomasa a nivel de distrito para conseguir ese, ¿no?, objetivo de cero energía o autosuficiente. Por una parte, a nivel de cada edificio del distrito, pero también, pues como se puede ver, ¿no?, a la derecha, el cluster level es que, bueno, cada casa es autosuficiente, pero también tienen ¿no?, una relación entre ellas para que esa eficiencia energética pues sea óptima. Vale, pues estas son un poco las acciones que se llevaron a cabo. A las casas se les puso un recubrimiento, pues algo parecido a lo que se hizo en Gasteiz, en Vitoria. En este caso también se añadieron paneles solares y luego pues ¿no?, añadir dispositivos para medir qué es lo que ocurría cuando estaban, ¿vale?, el nivel de consumo. Y en el caso de Abadiño también, ¿no?, se unieron las casas del distrito con biomasa y pues todo también, esa parte estaba monitorizada y con aplicaciones que daban soporte a la monitorización y recomendaciones. Vale, un poco pues estas serían, ¿no?, las arquitecturas que se siguieron y las gráficas que íbamos sacando de la monitorización que se iba haciendo en nuestro caso, pues en Abadiño. Es verdad que igual en ciertas etapas del proyecto no era, o sea, no estábamos todavía, la instalación no era del todo real, entonces se hacían simulaciones de cómo sería el consumo, pues si tuviésemos otro tipo de dispositivos o otro tipo de generación de energía, ¿vale? Un poco las fotos, ¿no?, de qué cosas se instalaron en el caso de Abadiño. Y aquí es muy importante decir también, ¿no?, la involucración de, por ejemplo, en este caso, pues el ayuntamiento del propio donde está el distrito, porque sin esa involucración pues es muchas veces difícil, ¿no?, hacer este tipo de labores. Esta sería la arquitectura, ¿no?, tecnológica, pues que los dispositivos que se conectaban en cada casa con el gateway, ¿vale? Para que, ¿vale?, tenemos, a la izquierda tendríamos pues el distrito de Abadiño, pero esto a su vez se conecta con una nube más general donde pues otros distritos también se podrían añadir, ¿vale? Y pues ese repositorio, ese cloud genérico, pues ¿vale?, tiene una ingesta de datos increíble y vamos generando ahí pues una base de datos con datos muy interesantes para poder ver, ¿no?, un poco identificar el comportamiento y por dónde podemos hacer las mejoras. Bueno, ahora voy a pasar a otro proyecto que es Arrowhead. Aquí el proyecto en sí no está... No, el objetivo principal no era eficiencia energética, sino que aquí el objetivo era tener un framework IoT, una cloud, una plataforma de nube donde podríamos integrar diferentes servicios de forma ágil y generar, ¿vale?, nubes de nubes y unas infraestructuras de IoT pues potentes, escalables, fiables, bueno, todo lo que se os ocurra. Y que fueran open source, que no tuviésemos dependencia de que, bueno, Alexa es ¿vale?, de tal marca o que el Amazon, Google Cloud, todo eso, pues un poco para que fuese independiente. Sí.
Este es el concepto general, ¿vale? Crear un framework donde, bueno, el core sería, pues tiene que tener un sistema de autorización para que los servicios se puedan registrar y luego consumir también desde aquellos consumidores que tengan esta autorización, el Service Registry para poder hacer el registro de tus servicios, siguiendo pues, un protocolo de interoperabilidad y haciendo flexible para que cualquier desarrollador pueda integrar aquí sus servicios, y un sistema de orquestación que es el que nos va a ayudar, ¿no? en la puesta a punto de la comunicación de los diferentes servicios, ¿vale? Entonces aquí en Arrowhead se hablaba en principio, bueno, el objetivo era generar esta infraestructura donde diferentes servicios que pueden ser de energía se puedan conectar entre sí, pues con objetivos concretos para cada caso de uso, ¿vale? Entonces se estuvo desarrollando toda esta infraestructura, pero en el proyecto pues también, ¿vale? Además de generar el framework, había que demostrar. Entonces ahí entra, ¿no? En los demostradores entra, pues bueno, vamos a hacer demostradores de diferentes dominios y uno de ellos pues va a ser el dominio de la energía, que es uno de los demostradores que hicimos nosotros, ¿vale? Energía, o en este caso pues tuvimos dos, que uno era enfocado a la iluminación, alumbrado público, cómo hacer una mejor gestión del alumbrado público, y otra, pues otra vez con Fagor electrodomésticos, pues para un poco monitorizar, ¿no? los consumos dentro de las casas. ¿Vale? Este sería un poco ¿vale? De cómo era nuestra infraestructura, ¿vale? Este caso es, hicimos el caso de uso con Fomento San Sebastián. Nos dejaron parte de su infraestructura en una localización que está en el polígono 27 de Martutene, y aquí la idea era pues, hacer un control remoto y monitorización del alumbrado público en aquella zona. ¿Vale? Para ello, bueno, tenían... tuvimos que instalar, ¿no? en el alumbrado público que ya disponían una sensórica y unos dispositivos que eran Arrowhead compliant o que cumplían, que ofrecían este tipo de servicios, haciendo uso del framework que se desarrolló en el proyecto. ¿Sí? Entonces, los servicios, en este caso, que nosotros hicimos para el caso de uso de alumbrado público, pues eran, pues, pusimos un servicio donde los sensores de presencia y de iluminación pues daban, ¿no? información de qué estaba pasando. Si detectaba presencia, pues daba ese dato al sistema, o el sensor no sé, de iluminación pues cada X tiempo también estaba transmitiendo, ¿vale? Como era un servicio que nos daba ese dato. Ahí. Entonces, con esos datos, y también por otra parte otro servicio era el propio control de la luminaria, ¿vale? Para eso contactamos o involucramos también a una empresa que se llama Luix y se dedicaba al control de estas luminarias para alumbrado público. Y en este caso pues, se desarrollaron servicios para poder controlar remotamente este alumbrado público, ¿vale? La capacidad de poder encender, apagar y a diferentes niveles pues la iluminación de las lámparas que teníamos en aquellas farolas de aquella zona. Y eso también pues, era otro servicio, el poder controlar tú de forma remota, pues decirle, mira, pues ponte a este nivel, ¿vale? Y luego, además de esto, un tercer servicio era un optimizador, que lo que hacía era, cogía datos de los sensores que estaban instalados en las farolas, además consumía también otros servicios de meteorología, ¿sí? Y lo que calculaba era en cada momento cuál tenía que ser el valor, el nivel de las bombillas que tenía la iluminación, el alumbrado público. Entonces, entre los tres servicios,
el algoritmo era el que consumía, ¿vale?, la información de los sensores y de la meteorología y daba consignas de a qué nivel tenía que estar la bombilla del alumbrado, ¿vale? Entonces, al final lo que hacíamos es generar un sistema de servicios que tenían que interactuar autónomamente, ¿vale? Con el software generado. Y además de eso, para poder, claro, una cosa es tú pones esos servicios en marcha y allí en Martutene, pues esa farola, según la consigna que le daba, pues podía apagarse, encenderse según lo que estaba pasando en cada momento. Pero nosotros queríamos tener, ¿no?, monitorizar la información o qué es lo que estaba ocurriendo sin estar allí en Martutene. Y por eso pues desarrollamos también un consumidor, una aplicación que iba consumiendo los 3 servicios y íbamos monitorizando el estado de cada uno de los servicios, qué es lo que estaban dando los sensores, qué nos estaba dando el algoritmo del sistema y también monitorizar, ¿no?, el estado real de la lámpara. Y con esto pues generamos unas pantallas para que, bueno, pudiésemos ver toda esta información. Aquí, ¿no?, un poco las infraestructuras o donde es un polígono industrial. Aquí estarían las lámparas donde pusimos los sensores, se monitorizaban y en tiempo real pues podíamos ver pues el estado de la infraestructura, ¿vale? Un poco, ¿no?, las pantallas de análisis de consumos, de cómo fue en aquellos días, ¿no?, que estuvimos haciendo las pruebas, el consumo, y aquí pues las gráficas de consumo de cómo fuimos midiendo, ¿vale? Un poco para que os hagáis idea de las interfaces que generamos, pero el objetivo era ese, el poder monitorizar la luminaria en aquel polígono. ¿Qué es lo que hacíamos con esto? Bueno, a su par, ¿no?, teníamos otras, en la misma zona, otras lámparas, otras farolas que no estaban utilizando esta tecnología, sino que estaban haciendo uso del alumbrado público normal, los cuales pues tienen un horario concreto y bueno, pues los que controlan pues ponen en marcha a X hora y apagan a otra hora, pero no tienen el control de qué es lo que está pasando y según la iluminación en el momento y tal, o sea, les falta esa inteligencia y lo que hacíamos era medir también, ¿no?, el consumo que estaban teniendo las lámparas, diríamos, normales con lo que estábamos nosotros obteniendo. Y vimos que de esta forma pues, el consumo para los ayuntamientos, en este caso, pues sería mucho más eficiente. Además, nuestro sistema es capaz de ver, ¿no?, relacionado con el mantenimiento, si una bombilla o una farola no está funcionando bien, es capaz de detectar. Entonces, para los mantenedores, ¿vale?, además de eficiencia energética, para los mantenedores, pues en tiempo real pueden saber qué es el estado de su infraestructura y no tener que, ¿no?, según nos contaron, el funcionamiento normal era ir cada X tiempo por las calles mirando pues, el estado de las lámparas, lo cual además repercute en la seguridad de las personas, porque en este caso este polígono es bastante oscuro por las noches y si algunas farolas estaban mal, pues algunos vecinos también pues había quejas al respecto, por eso se eligió esta localización. Entonces se vio que bueno, si implantamos este tipo de sistemas en áreas o localizaciones como, ¿no?, como este polígono industrial, pues su impacto, pues además de energéticamente, pues podría tener otro tipo de impacto social muy interesante. Vale. Aquí pues, también hicimos un demostrador para llevar a una feria y como ves pues sería, ¿no?, el mismo montaje pero en un stand. En el mismo proyecto trabajamos en dos casos de uso y este segundo sería el de Fagor y como veis pues sería partiendo de lo que se hizo en Baywatch, ¿vale?, aplicar los conceptos que trabajaron allí, pero en vez de tener toda la información dentro de casa, pues con este tipo de dispositivos y haciendo esos servicios Arrowhead Compliant, unirlos a la nube y bueno, se hicieron también
¿no? Algo parecido que lo que se hizo con las luminarias públicas, pues dentro de casa pues lo mismo, pues se generaron diferentes servicios Arrowhead para ver pues, el estado de los diferentes dispositivos en casa y así pues, poder, por ejemplo, hacer recomendadores de cómo pues, a qué hora programar o qué uso hacer de los electrodomésticos. Vale, y para finalizar, el último proyecto en el que hemos trabajado es el Productive 4.0, que está, se basa o tiene como base, cogimos esta plataforma Arrowhead que se desarrolló en el proyecto previo, pero en este caso le quisimos dar un enfoque más de manufacturing o industry 4.0, utilizar este tipo de plataforma IoT en las empresas manufactureras o en plantas de producción donde las máquinas también están produciendo un montón de información. Nosotros concretamente trabajamos con Ulma, Danovat, ¿vale? Entonces cogiendo el mismo concepto, el uso de estos servicios Arrowhead, en este caso estuvimos monitorizando pues, las máquinas de Danovat que están mecanizando y demás. De aquí pues generamos diferentes servicios, algunos eran para optimizar los procesos, ¿sí? Y hacer un mantenimiento predictivo mejor, que también viene, de alguna forma tiene relación, ¿no? con la eficiencia energética, porque si hacemos un buen mantenimiento seguro que el consumo energético también mejora, pero además de eso sí que se trabajó en medir, ¿no? La eficiencia energética de los gastos energéticos que tenían estas máquinas para poder analizar también, ¿no? su impacto y a la hora de cuándo poner en trabajar o la forma, ¿no? de planificar los procesos que están dentro de la fábrica, que bueno, ¿no? Además hoy en día pues la importancia con todas estas nuevas noticias que nos están llegando y tienen impacto, ¿no? El costo de la energía en las empresas pues tiene un gran impacto, pues se trabajó en esa línea. Utilizar esta infraestructura para monitorizar máquinas para que en base a esos datos se pudiesen hacer unas planificaciones de producción más eficientes teniendo este objetivo de eficiencia energética. ¿Vale? Y bueno, no sé, yo creo que ya igual me he alargado mucho. Esta era ya el último ejemplo que traía. Es que ricasco. Y no sé si tenéis cualquier duda, yo encantada. Hola. Hola, muchas gracias, Miren. A ti. Y también, Neus, por vuestras presentaciones. ¿Hay alguna pregunta que queréis trasladar a Neus? A Miren, perdón. No, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, has hablado de calderas de biomasa que habías puesto en Sí. distritos. No me puedo imaginar a cuántas casas podía dar climatización, cuántas personas, cómo se rellenaban, si tenía algún tipo de autonomía o de automatización, si utilizaba sensores o actuadores para automatización. ¿Cómo era eso? Pues a ver, yo misma no estuve involucrada directamente, es un compañero Félix el que estuvo trabajando, pero yo lo que me contó era, a ver, ya de antes ya tenían la infraestructura en Abadiño, ya tenían, ¿vale? Entonces sé que era una infraestructura que unía diferentes edificios del pueblo, pues el polideportivo, alguna escuela y algunas casas. Lo que no, o sea, nosotros trabajamos en la parte de TICS. Puedo preguntar y te puedo pasar por email, ¿vale? Lo que me has preguntado sobre cómo era el rellenado y hasta ¿no? a cuánta gente le llegaba pues, la caldera, pues a cuántos abastecía. Puedo preguntar y te lo puedo pasar, pero yo Por curiosidad. personalmente o sea, estuvimos más en la parte de, ¿no? infraestructura cloud, TICS, vale, poner sensores y leer de esos sensores y verla, pero no te sé decir ahora mismo justo pues, la caldera de biomasa pues, de cómo funcionaba. Bueno, Lo apunto y vale, pregunto y te lo digo. ¿hay algo que pregunta? ¿Querer venir? Sí, mejor.
Y así no tengo que repetir. Hola, buenos días. Miren, Hola, yo buenos soy Ale días. también de la Fundación BIT. A ver, aquí desde Baleares la perspectiva que tenemos del País Vasco es que estáis más innovadores en nivel de infraestructuras públicas, con vuestros centros tecnológicos, etcétera. Aquí en Baleares empezamos a ver, por ejemplo, en el municipio de Palma, donde yo resido, más autobuses que van con gas y eléctricos, y también algunas piscinas municipales que también usan biomasa. Para calentar las aguas. Quería saber vosotros, así en el municipio donde tú resides, o sea en Bilbao, en San Sebastián, qué se está haciendo a día de hoy para ver que quizás tendremos aquí pronto. Hay proyectos, o sea, yo creo que no hay igual municipios pequeños como Abadiño que sí han puesto, ¿no? Pues lo que os comentaba, pues circuitos de biomasa para que pues el district heating y algunos casos pilotos, y en pueblos pequeños sí que puedes ver. Luego, en ciudades grandes son más, pues igual en un edificio concreto del ayuntamiento sí que tienen un piloto, tienen infraestructura que sí funciona, ¿no? Con este tipo de tecnologías, pero no es una cosa tampoco que esté, o sea, que todos tengamos opción de utilizar, no está tan avanzado. Yo me acuerdo cuando empezamos con el proyecto de Arrowhead, hicimos una visita a diferentes edificios de San Sebastián, de Fomento San Sebastián, pero son edificios muy peculiares, ¿vale? Que sí tenían de sistemas de monitorización, estaban utilizando biomasa para el heating, pero no es una cosa, o sea, en los edificios, digamos, normales de la ciudad todavía no está tan, que yo sepa, por lo menos no está tan avanzado, o sea, no es lo normal tener este tipo de instalaciones, son más, pues eso, casos pilotos en los que luego es ver, en nueva edificación sí que por ley te obligan, ¿no? Ciertas cosas, y que sea a ser posible tener en cuenta, ¿no? Se hacen las regularizaciones del nivel de A o B o qué tipo de... Y ahí sí que sé que están haciendo mucho hincapié para que sean edificios sostenibles, pero yo creo que todavía no sé ahí cómo estáis, pero yo en mi percepción es que todavía aquí hay trabajo por realizar y bastante. Son igual proyectos concretos en los que sí que se está, ¿no? Trabajando, pero no es una cosa que esté extendida a todo el territorio. Simplemente para añadir, es verdad que en Bilbao pues tienen el centro tecnológico que es, vamos, una envidia de todos, yo creo. Es más, tuve la suerte de visitarlo y quedarme sin palabras, y sobre todo la formación profesional que tenéis, que podáis juntar. Pero es verdad que en Baleares tenemos de las políticas más restrictivas en cuanto a energías renovables. La ley de cambio climático es ejemplar en todo el país. Somos la primera comunidad en cuanto a movilidad eléctrica. Hay infraestructura de puntos de recarga por habitante. Somos la comunidad autónoma que más tiene. Que funcione o no luego es dudoso, porque luego la gestión es muy importante y ahí falla. Pero en cuanto a eficiencia energética, somos de las comunidades más restrictivas. Y más ahora con la prohibición de los vehículos de combustión diésel, la obligación de todos los parkings de más de 1000 metros a tener placas solares en el año 2025. Son medidas pioneras. Estoy de acuerdo, o sea, igual muchas veces parece que aquí no somos muy innovadores, pero en tema de, ¿no? Infraestructura pública, autobuses, todavía yo creo que aquí nos falta bastante para llegar a esos objetivos de cero que decimos. Y tengo familiares que viven, por ejemplo, en Barcelona, y las restricciones ¿no? de entrar a la ciudad en coche son mucho más exigentes que aquí en el País Vasco. Aquí puedes coger el coche todos los días y ir a donde... O sea, todavía no hay... En ese aspecto yo creo que tenemos... ¿Vale? Igual tecnológicamente sí que tenemos muchos avances y pilotos que funcionan bien, pero... Aprovechando que estoy sentada aquí, mire, ¿cómo se hace si una empresa quiere colaborar con vosotros según qué proyectos? Te pongo en situación, y es que desde ASINE, la Asociación de Empresarios de Baleares de Instaladores, estamos desarrollando un polígono 100% sostenible en una localidad,
y posiblemente toda esta parte IT es la que nos llevamos más floja y nos falte. No sé si se podría mirar de colaborar. Sí, sí, encantados. Aquí colaboramos con, o sea, hemos dicho, no he comentado al principio que que estamos dentro de un grupo industrial y tal, pero colaboramos, como habéis visto en diferentes proyectos, o sea, no sé, diferentes partes de Europa, nacionales, aquí mismo también fuera de, o sea, no solo participamos con empresas del grupo, sino que en las presentaciones también pues con Tecnalia, otros centros de investigación de cualquier localización estamos abiertos. Solemos ir a convocatorias competitivas nacionales. Se puede hablar de cualquier tipo de colaboración. Yo creo que es buscar formas. Perfecto. Muchas gracias. Si no hi ha cap altra pregunta, no hay más, ¿no? Pues muchas gracias a todos por assistir i també donar les gràcies a la Direcció General d'Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que són els que donen suport en aquest tipus d'iniciatives de transferència de coneixement sobre diferents temes tecnològics. I moltes gràcies. Gracias a todos. Adiós, gràcies, Miren. Agur, agur. Finalizar.